Hola a todos, soy Emilia Barrot, soy especialista en enfermedades respiratorias y llevo muchos años trabajando en una unidad de atención especialmente a la ELA, en el Hospital Virgen del Rocío. En este módulo intentaremos ver un poco en qué consiste la enfermedad, cuál es su evolución natural, cuáles son las medidas de tratamiento de que disponemos en la actualidad y cuáles son los principales síntomas y problemas que tiene un paciente con ELA a lo largo de su evolución y que vosotros podéis encontraros y que tengáis de alguna manera alguna herramienta para poder ayudar a los enfermos. Ante todo, saber que la ELA es una enfermedad que se encuadra dentro de un grupo bastante numeroso de enfermedades que se llaman neuromusculares. Eso significa que afectan o bien al sistema nervioso, las neuronas son las células del sistema nervioso, o bien a los músculos. La relación entre los dos es indivisible, o sea, las neuronas de la corteza del cerebro son las que dan la orden a través de un estímulo nervioso, de una descarga nerviosa que llega hasta cada uno de los músculos para realizar el movimiento que en cada momento queremos hacer. En algunos casos ese movimiento es realmente voluntario, somos conscientes de que lo vamos a hacer y muchas veces hacemos muchos movimientos que se llaman prácticamente automáticos. Y es que el cerebro capta, por ejemplo, una situación de peligro, pues un balón que está llegando y que no te lo esperas, lanza esas descargas nerviosas, pasan por el tronco del encéfalo, por la médula y llegan hasta nuestros nervios para que se muevan los brazos y puedas parar, por ejemplo, ese balón. Por lo tanto, es un sistema absolutamente interrelacionado y muy sofisticado en su actividad. La ELA en sí forma parte de las enfermedades de las neuronas. Afecta a las neuronas motoras, lo que hemos visto en la corteza cerebral, y estas neuronas, que deberían estar así, bien hidratadas, grandes, van degenerando y se van secando y muriendo. Al ocurrir esto, no hay descarga nerviosa, no hay estímulo eléctrico, no le llega al músculo y estos músculos, aunque per se estarían bien, se van debilitando y se van atrofiando hasta llegar a una parálisis completa. Aquí podemos ver una mano típica de una ELA, de una esclerosis lateral amiotrófica, en la que han desaparecido los músculos que nos ayudan pues, a coger las cosas o a mover la mano o el brazo. La ELA puede empezar en muy distintos grupos musculares, pero a lo largo del tiempo y precisamente en relativamente cortos espacios de tiempo se va extendiendo de forma progresiva a otros grupos musculares. Puede presentarse de forma muy distinta. Puede afectar inicialmente a una mano, a un pie, o bien que el primer síntoma que note el paciente es que le cuesta trabajo pronunciar algunas palabras o que le cuesta trabajo tragar, inicialmente líquidos. Por lo tanto, la ELA afecta a la fuerza muscular, por tanto, a toda la capacidad para moverse, para poder hablar, para tragar y para respirar en los últimos estadios. En general, no se afecta la sensibilidad, o sea que el tacto, la sensibilidad al dolor, etcétera, no se afectan, no se pierden. También se conservan los movimientos de los ojos y generalmente no hay alteración en los esfínteres, o sea, para la capacidad para poder orinar o para defecar. En general, la capacidad intelectual en la ELA se conserva en prácticamente muchísimos casos, pero sí hay algunos pacientes en los que también se acompaña de una demencia o de trastornos cognitivo que se llama, de las capacidades superiores. Por tanto, la ELA es una enfermedad especial. ¿Por qué? Bueno, pues dentro de ese grupo de muchas enfermedades que os he comentado, que son el grupo de neuromusculares,
pues se dividen esencialmente en tres grandes grupos según la rapidez de evolución. Las que no progresan o que progresan muy lentamente, pues si hay una lesión medular, hay un daño, pero ese daño luego no sigue avanzando. Las que progresan pero son muy lentas, que pueden pasar décadas, y eso normalmente son algún tipo de miopatías, y luego está la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que se considera muy rápidamente progresiva. El tiempo medio de evolución se calcula que son entre 3 y 5 años de supervivencia. Sí es verdad que hay algunos casos, seguro que todos habéis conocido el caso de Stephen Hopkins, que vivió muchísimos años, bueno, conectado a un respirador, etcétera, pero vivió muchos años. La otra cosa que caracteriza a la ELA es lo que os comentaba, de que puede aparecer de formas muy distintas. Puede aparecer por esa dificultad para hablar o tragar, porque pierde fuerza en un brazo o una pierna, o porque nota dificultad para toser o sensación de falta de aire. Y además se añade que no hay ningún test o, como en otras enfermedades, una biopsia que dé el diagnóstico con una prueba. Se tiene que ir diagnosticando, pensar en la enfermedad e ir viendo la clínica cómo va añadiéndose cada vez más déficits y parálisis. Por lo tanto, es una enfermedad en la que se sigue tardando meses y hasta un año en poderse diagnosticar. Y eso da mucha incertidumbre y angustia a los enfermos. Y la otra gran característica, desgraciadamente, es que seguimos sin conocer la causa de la enfermedad y, por tanto, no hay un tratamiento curativo. Este mezcolanza de puntos que veis en esta foto son puntos que se han visto dentro de las neuronas que están alterados en la ELA. Por lo tanto, habría muchas dianas para tratar, pero aunque salen algunos fármacos y hay muchos ensayos clínicos en marcha, realmente no hay ninguno que pare de forma importante la enfermedad. Ya os hemos comentado que hay formas de presentación muy distintas, pero se intenta clasificar. Esencialmente hay dos tipos principales, los más frecuentes. El primero de todos es la medular, también llamada clásica porque es la más frecuente, es la forma de presentación de casi 2/3 de los pacientes que tienen ELA y se manifiesta como una parálisis, primero debilidad, pero va progresando, sin dolor. En la ELA no hay dolor en los músculos que se van atrofiando y que puede empezar en manos, brazos o piernas. Y se va extendiendo de forma progresiva hasta que el paciente necesita silla de ruedas y llega al final a lo que se llama una tetraplegia. La otra forma, menos frecuente, pero que también ocurre hasta un 20% de los casos, es la forma vulvar. La forma vulvar es muy característica porque empieza a presentarse con dificultad para hablar, para pronunciar palabras, que se llama disartria, y dificultad para tragar, que se llama disfagia. En la ELA, la dificultad para tragar al inicio es con los líquidos. Sin embargo, pueden seguir tragando cosas más sólidas, pero posteriormente, a medida que los músculos de tragar se van debilitando, no pueden alimentarse ni pueden tomar ningún líquido ni sólido. En las fases primeras, lo que mejor traga un paciente son las cosas pastosas y homogéneas, yogur, natillas, etc. Esta alteración de estos músculos son también la causa de un síntoma muy molesto para el paciente que se llama sialorrea y consiste en que la saliva que todos producimos, no es que ellos produzcan más saliva, sino que todos producimos una gran cantidad de saliva durante el día, pero al no poderla tragar como hacemos todos, continuamente tienen saliva en la boca y además
no pueden cerrar bien la boca, con lo cual les sale al exterior. Por tanto, esta forma de presentación es muy molesta para el paciente y posteriormente se van añadiendo los síntomas también musculares, como en la forma medular, y en la medular también van apareciendo los otros síntomas. Hay otras formas mucho menos frecuentes, pero que es importante que también conozcáis, porque a lo mejor alguno de los pacientes que tengáis puede ser esa forma, y hay una muy característica que se llama fly arms. Esta forma afecta de entrada únicamente a los dos brazos, pero de una forma muy grave, de tal manera que los brazos quedan totalmente inertes, siendo altera mucho la calidad de vida del paciente, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú tropiezas, pues inmediatamente tú pones las manos para no hacerte daño. Pero, sin embargo, estos pacientes no pueden ni alimentarse, no pueden defenderse en una caída, con lo cual aunque la supervivencia en ese tipo de ELA es más larga, pero la calidad de vida de los pacientes es muy compleja. Y luego hay otras formas de presentación. Hay enfermos que se afecta los músculos respiratorios, el diafragma muy al principio, habitualmente es más hacia el final, o un cuadro como el fly arms, pero que afecta solo a las piernas, o un modo que afecta a los músculos que aguantan la cabeza. Insisto en que cualquiera que sea la forma de presentación que tiene un paciente, con el tiempo se van sumando todos los territorios afectados, por lo que el resultado final es el mismo para todos los enfermos. En resumen, la ELA afecta a multitud de funciones: musculatura esquelética, o sea, capacidad para moverte, capacidad para hablar, para tragar, a veces se acompaña de demencia y, a la larga, afectación de los músculos respiratorios, que es lo que finalmente dará lugar a la insuficiencia respiratoria y será la causa de fallecimiento del paciente. Con esto hay que añadir que, aunque no tenemos fármacos que sean realmente curativos, sí que se han desarrollado una serie de organizaciones para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y lo que ha cambiado bastante, no solo la calidad de vida, sino incluso la supervivencia de estos enfermos, es el que sean tratados en unidades multidisciplinares. ¿Qué es una unidad multidisciplinar? Pues es simplemente que una serie de especialistas se organizan para ver a un mismo paciente en una sola cita y asistirle en todos esos síntomas y problemas que van apareciendo. Ya habéis visto que en la ELA necesita de muchos especialistas, ahora lo veremos. Si el paciente tuviera que pedir cita para cada uno, los tiempos de espera, ir a distintas zonas de consulta, las barreras arquitectónicas, etcétera, pues aparte de que no estaría tan bien tratado, porque los especialistas no se relacionarían entre sí, pero además sería un infierno para el paciente. Por ejemplo, un hospital, como tantos tenemos en cada una de las provincias de Andalucía, como Virgen del Rocío, que tiene muchos edificios, que tiene las consultas en sitios muy distintos, con barreras arquitectónicas importantes. Pues imaginaros que un paciente de ELA necesita ver al neurólogo, al neumólogo, al rehabilitador, ir a la consulta de nutrición, ir a fisioterapia. O sea que realmente es terrible para los enfermos. El crear unidades multidisciplinares, lo que se ha hecho es que el paciente tiene un solo teléfono que lo lleva lo que se llama una enfermera de enlace o enfermera gestora de casos. Esta enfermera es
el eje central de una unidad multidisciplinar. Es la responsable de conseguir coordinar a todos los distintos especialistas, de proporcionarle al paciente, aparte del apoyo que le da al paciente y a la familia, proporcionar las recetas, los aparatos de ortopedia que precisa, cita con otros especialistas si aparece algún problema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese tipo de organización es muy positivo para los enfermos, para sus cuidadores, porque también, aparte del día de la visita, normalmente a un paciente de ELA se le ve en las unidades cada 3 meses aproximadamente, pero entre tanto siempre tienen ese teléfono para poder consultar si surge algún problema o si hay cualquier novedad. Este sería el esquema de una unidad básica multidisciplinar, o sea, las especialidades que son absolutamente imprescindibles para tratar a los pacientes de ELA y, como podéis ver, siempre con el eje central de la enfermera gestora de casos. ¿Y cuál es la función principal? Y, por tanto, así vemos qué síntomas tratan cada una de las especialidades. Bueno, pues el primero sería el neurólogo. El neurólogo es el especialista en el sistema nervioso y es el que diagnostica al paciente, el que le hace todas las pruebas necesarias, el que le da la información, lo cual el que le da el diagnóstico al enfermo y tiene que ir aclarando todas las dudas. Es una situación muy crítica para el paciente. A partir de que confirma el diagnóstico, ya lo deriva a la unidad multidisciplinar que le corresponde, contactando con la enfermera gestora de casos. Inicia el tratamiento con el único medicamento que tenemos que alarga algo la vida, pero muy poquito. Se calcula que unos 2-3 meses puede enlentecer la enfermedad, pero se le da a todos los pacientes. Y luego el neurólogo, a lo largo de la evolución de la enfermedad, pues hará al paciente estudio genético, porque hay una pequeña proporción, entre un 5 y un 10% de pacientes que tienen una ELA que se llama familiar, o sea, que se transmite genéticamente. El resto no, es lo que llamamos esporádica, o sea, aparece en un paciente aislado sin ninguna relación con el resto de la familia. En esa unidad es muy importante el papel del médico rehabilitador. Los rehabilitadores, junto a los fisioterapeutas de la parte motora, llamaremos motora, fisioterapeutas motores, para diferenciarlo de lo que veremos después, que es la fisioterapia respiratoria, aunque son los mismos profesionales sanitarios, pero hay algunos que se especializan más en la parte de las extremidades del movimiento y hay otros que se especializan en la parte de respiratorio. Bien, pues los médicos de rehabilitación junto a estos fisioterapeutas son los que van a ayudar a prevenir todas las complicaciones que se derivan de esa debilidad y atrofia muscular. El paciente va perdiendo a medida que pasa el tiempo la capacidad de autonomía, de poder coger objetos, de poder comer solo, de poder subir escaleras, y lo que tenemos que intentar es prolongar todo lo posible la autonomía del paciente, ayudándole o bien con algunos sistemas ortopédicos, cuando ya lo necesita, la silla de ruedas necesaria, adaptaciones para los domicilios y también una cosa muy importante, junto a los logopedas, que son los que son especialistas en el habla, intentar mejorar la comunicación, porque el paciente, a medida que va perdiendo la capacidad de articular las palabras, se va aislando mucho. Y sin embargo, hay una serie de sistemas cuando ya el paciente no puede hablar, como es lo que se llama lector ocular, y que facilita la posibilidad de que los enfermos hablen gracias a las tecnologías. Eso ya lo veréis en un módulo completo que se dedica a los temas de educación. El otro especialista muy importante es los que controlan la nutrición,
¿Por qué? Porque a partir de que el paciente le cuesta trabajo tragar, empieza a perder masa muscular, a alimentarse peor, a no beber lo suficiente y además hay posibilidad de que el alimento, cuando lo traga, pase a la vía respiratoria y eso puede producir, aparte del atragantamiento, todos sabemos lo incómodo que es y lo molesto que es atragantarse, pero además de eso puede provocar infecciones respiratorias. Por lo tanto, cuando el paciente empieza a no poder tragar líquido, se le dan espesantes. Ya os he dicho que lo que mejor se traga en esas fases son los alimentos pastosos y al agua se le puede dar espesante para dar esa textura un poco más densa. También hay que ir metiendo suplementos nutricionales y también es en general el que se preocupa de esa sialorrea que hemos comentado, tan molesta para el paciente, y saber que hay algunos medicamentos que pueden mejorar un poco, o sea, resecan un poco la boca, pero tienen efectos secundarios y no siempre son todo lo efectivos que querríamos. A partir de que el paciente no puede tragar en absoluto, entonces ya hay que colocar una sonda que se pone directamente desde la pared a la pared del abdomen, va directa al estómago, se llama gastrostomía percutánea o PEP, y es una sonda por la que se introduce unos alimentos ya preparados para que puedan entrar toda la nutrición que necesita el paciente y el líquido. Y el neumólogo. El tema respiratorio en los enfermos de ELA es muy importante porque cuando empieza, en las fases en que empieza la debilidad de los músculos respiratorios, lo primero que se compromete es la tos. Como tantas cosas, no somos conscientes de muchísimas cosas que nos protegen sin que nos demos cuenta. Porque, por ejemplo, las mucosidades, los irritantes, si tenemos un resfriado, bueno, pues gracias a la tos tenemos un mecanismo de defensa o, por ejemplo, si nos atragantamos, pues podemos expulsar eso que se nos ha metido en la vía respiratoria. Por eso me voy a parar un momentito en que conozcáis las fases de la tos, porque la tos es, como os digo, muy importante para poder mantener los pulmones en buenas condiciones y para evitar en gran parte que evolucione más rápido todavía esa insuficiencia respiratoria tan peligrosa para el paciente de ELA. Y en la tos muchas veces solo tenemos en cuenta ese momento que es el más aparatoso, ¿no? Cuando ya se hace la expulsión del aire. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay tos eficaz si antes no se llenan muy bien los pulmones. Entonces, los pacientes con ELA, como tienen dificultad para llenarse los pulmones, tienen una tosecita que es poco eficaz porque si tú no llenas bien los pulmones, la tos lo que se produce primero es una inspiración profunda, que casi no nos damos cuenta. Hay un momento en que cerramos lo que se llama la glotis, se cierra aquí y eso se comprime, el aire se comprime y eso es lo que hace que salga a gran presión y arrastre, pues si nos hemos atragantado o las secreciones, el moco o los microbios. Por lo tanto, no hay tos efectiva si no hay primero una buena fase inspiratoria. Por eso veréis que pacientes con ELA tienen sistemas como esto que se llama AMBU o los sistemas inspiratorios para ayudar a que el enfermo pueda llenarse bien los pulmones. Hay enfermos que lo pueden hacer ellos mismos, llenar bien los pulmones, aguantar un momento y luego echar todo ese aire con fuerza. Para eso, esa fase de expulsión, hay formas de ayudar al enfermo, ya que también le cuesta mucho, le falta la fuerza para poder echar ese aire, y entonces hay unas formas o bien manual de ayudar a expulsar, ayudar a la tos, o bien hay unos aparatos que se llaman tosedores, que consiste en la ayuda mecánica a que la tos sea efectiva. ¿Vale? A medida que la enfermedad va avanzando,
Claro, el paciente va notando cada vez más sensación de asfixia, no puede tumbarse porque entonces el diafragma está, digamos, más incómodo y no puede respirar adecuadamente. En ese momento ya se pone unos aparatos, se llama ventilación no invasiva, los aparatos se llaman BiPAP y son, por ejemplo, esto, y a través de una mascarilla que puede coger o bien solo la nariz o bien nariz y boca, y que normalmente al inicio se ponen solamente durante la noche, y lo que hace es ayudar a respirar al enfermo, a meter el aire para que el paciente no se le baje el oxígeno y no entre en esa insuficiencia respiratoria tan peligrosa. Puede llegar un momento en que esos aparatos no sean suficientes. Eso significa en ese momento que la enfermedad ha llegado a su final, es decir, la parálisis respiratoria completa es incompatible con la vida. En ese momento, si el paciente lo ha pedido y ha afirmado que él quiere continuar con vida, aunque ya la enfermedad ha llegado a su máxima gravedad, sí se puede realizar una traqueotomía, que es un agujero por el que esos aparatos que ayudan a ventilar al paciente puede hacerlo ventilar directamente a través de ese agujero. Pero bueno, esto ya son fases muy avanzadas de la enfermedad y son algunos casos muy específicos. Resumiendo, como habéis podido ver, la ELA es una de las enfermedades que tiene un mayor impacto en la calidad de vida del paciente y de sus familias, que en muy poco tiempo necesitan adaptarse a una gran discapacidad casi sin dar tiempo a acostumbrarse o adecuar el entorno para esas necesidades. Pero también iréis viendo, y todos conocemos bien, que el paciente de ELA es un luchador nato. Su deseo de vivir, de aprovechar el tiempo que sabe que le han dicho que es finito, que tiene un tiempo límite en un corto espacio de tiempo, da lugar a unas iniciativas maravillosas y muy emocionantes. Conocéis a UNZUE, que ha recogido muchísimo dinero con los partidos que ha patrocinado. Un banquero que le diagnosticaron ELA y ha creado una fundación también para ayudar a la investigación, o la iniciativa de Saca la lengua a la ELA, que hacen grandes retos y que realmente se superan a sí mismos todos los días. Por lo tanto, vuestro trabajo será aliviar esa carga y sobre todo ayudarles a poder seguir sintiéndose parte activa de la sociedad. Muchas gracias.